Buenos días a todos, a todas. Quiero darles la bienvenida en nombre de la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas al ciclo de webinars de la Facultad de Educación y voy a dejar con ustedes a la decana de esta facultad, la señorita Ana Enríquez. Muy buenos días a todos los asistentes. Antes que todo, saludarlos afectuosamente a cada uno de ustedes, quienes en su mayoría son profesores del sistema escolar. Nos encontramos acá viviendo tiempos muy complejos que han requerido y demandado una gran capacidad de adaptación a todos nosotros, sobre todo a los profesores, que se han visto desafiados a buscar nuevos métodos de enseñanza, nuevas formas de mantener el vínculo con estudiantes, con apoderados. En este contexto, como Facultad de Educación de Universidad de las Américas, hemos definido poner a disposición de los profesores una serie de talleres gratuitos en formato webinar, como el que vamos a tener hoy, con el objeto de contribuir en este proceso de adaptación a las nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. La facultad ha venido desarrollando hace más de 10 años el sello tecnológico. Hoy vemos en esto una necesidad, ya no solo una alternativa. El webinar que comienza hoy está enfocado en mostrar a los profesores la forma en que pueden levantar y administrar un aula virtual, donde podrán contactarse con los estudiantes, con los apoderados, y para ello hemos seleccionado una herramienta disponible en la red y el profesor que se encargará de enseñarnos, de orientarnos en su uso, será don Guillermo Garrido. Él es coordinador pedagógico de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Facultad de Educación de UDLA, profesor de Matemática y Computación, magíster en Gestión y Políticas Públicas. Le damos el paso ahora al profesor Guillermo para que nos pueda enseñar y orientar en estos temas tan necesarios en estos tiempos. Gracias, decana. Muy buenos días. Bueno, un gran saludo para todos ustedes, agradeciendo también su disponibilidad de conexión, ¿no? Porque estamos en un interferiado, así que agradezco su atención. Y le estoy compartiendo mi pantalla aquí. Entonces, tengo una pequeña presentación donde más o menos voy a mostrar de qué se va a tratar este webinar, digamos, más bien el ciclo de webinars, y qué vamos a hacer hoy específicamente, y luego vamos a ir al trabajo. Entonces, si me permite, ¿cierto? Ahí estoy mostrando en la pantalla la presentación, y entonces voy a ir pasando las diapositivas. Obviamente esta presentación se las vamos a dejar después disponible para ustedes. Algunos elementos que quiero que miremos. Y vamos a trabajar de la siguiente forma. Voy a hacer una pequeña introducción sobre el tema de qué nos convoca y de por qué este webinar. Luego voy a dar una pequeña instrucción respecto de cómo vamos a trabajar en el webinar y luego empezamos. ¿Ya? Esto va a durar aproximadamente 10 minutos. Entonces, bueno, mi nombre es Guillermo Garrido, soy profesor de Matemática y Computación y coordino Tecnología en la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas. Vamos a tener 90 minutos y voy a ir exponiendo de 15 minutos seguido de 10 minutos de atención de preguntas. ¿Sí? Y va a haber una evaluación, probablemente no la vamos a hacer ahora, vamos a mandarle la evaluación y probablemente vamos a aprovechar estos minutos. Y las consultas, por favor, vía chat, y las clasifica un moderador, en este caso Silvana Regada, quien oficia de presentadora y también nos va a ayudar a moderar, quien las va a agrupar y va a plantear, ¿cierto? Para optimizar el tiempo y que no se quede ninguna pregunta fuera. Bueno, no todas las preguntas vamos a poder responderlas en la jornada. Probablemente si hay alguna pregunta que no está directamente vinculada con lo que estamos trabajando, la vamos a guardar y la vamos a responder o bien en siguiente jornada o bien se la vamos a mandar por correo, ¿cierto? Lo que no le estoy diciendo que no le vamos a responder las preguntas, solo que no probablemente todas en esta jornada, ¿ya? Y bueno, voy a poner algunos antecedentes, los que probablemente usted ya conoce.
y algunos de estos antecedentes los hemos tomado de una encuesta que hicimos a nivel de establecimientos con los que nosotros trabajamos del Centro de la Coordinación de Prácticas de la Universidad. Y el contexto claro que todos conocemos y el cual obviamente estamos viviendo es una situación a nivel nacional, en este caso mundial, ¿cierto? Respecto de un virus, una pandemia. Y obviamente eso implica que los alumnos no están asistiendo presencialmente a los establecimientos, la universidad tampoco. Entonces hay un cambio violento y estricto de una situación que es presencial habitual a una virtual. En el caso de los alumnos de la universidad en general, esto se puede manejar, a menos que existan ciertas problemáticas de conexión, pero en el caso de los alumnos de colegio es un poco más complejo, ¿cierto? Porque en realidad no están tan acostumbrados a esta virtualidad. Lo pongo entre comillas porque es una virtualidad forzada, ¿cierto? Estamos intentando zanjar una situación apoyándonos en la virtualidad, pero es una situación que es bastante compleja y que no ha sido programada, ¿cierto? Entonces el contexto es un contexto bastante adverso y la situación actual de lo que hemos podido recoger, que nos ha informado el mismo establecimiento, son estos tres elementos, en los cuales todos los establecimientos están trabajando en uno de ellos o en una mezcla de algunos de ellos, ¿cierto? Primero trabajo con material, le hace guías, ejercicios, tareas, documentos, libros, un trabajo utilizando parcialmente plataformas o programas se refiere a software, ¿sí? Y un trabajo online, que en este caso es a través de algunas plataformas como Meet, ¿cierto? O Teams u otra plataforma. En muy pocos casos miramos Edmodo, ¿sí? A pesar de que es una herramienta que es bastante sencilla de trabajar. Y dentro de las dificultades que podemos detectar, obviamente hay una que la mayoría de los docentes mencionan, que es infraestructura tecnológica de comunicación, conectividad, ¿cierto? Internet, apoyo parental, es decir, que los papás no están apoyando a los alumnos por diversas razones, ¿cierto? Muchos están todavía trabajando, hay algunos que están en una situación de cesantía, pero entonces eso impide también una cierta estabilidad. Y finalmente muchos profesores que no están preparados para esta situación. Ahora, la situación, o sea, no es una preparación del tipo técnica, es más bien de toda la situación que se está viviendo, ¿cierto? Entonces, nosotros en esta encuesta lo que hicimos, preguntarle a los docentes cómo están trabajando para dar continuidad al año escolar. Y si usted se fija, hay tres elementos bien definidos. Uno que está aquí abajo, que se está trabajando con cuadernillos, documentos, ficha de trabajo, guía, etcétera. Y en este caso se envían. En este caso, estoy escuchando un sonido interno. Gracias. Entonces aquí hay una franja de profesores que están trabajando con fichas, se le está haciendo llegar fichas, de hecho en algunos casos de forma concreta, ¿cierto? Para que los alumnos y luego se retiran. En algunos casos se envían las fichas vía formato electrónico y luego se espera que los alumnos las impriman y las desarrollen y luego las devuelvan. En muchos casos se nos indica que no hay impresora, que no hay computadores, entonces es difícil esa situación. Y hay otra franja que está aquí arriba, que son los que están trabajando con una mezcla de, en este caso, elementos tecnológicos, correo, teléfono, a través de plataformas escolar, de páginas web, ¿cierto? O redes sociales, o bien clases online, ¿ya? Son estos elementos que están mostrando en la pantalla. Y obviamente las dificultades en este proceso básicamente son tecnológicas, ¿sí? La mayoría de las dificultades que se presentan en este proceso son tecnológicas. Y hay una segunda parte que está asociada con todo con todo el tema que tiene que ver con los hogares, ¿cierto? Que les falta apoyo, falta de tiempo, y algunos papás que no saben de tecnología, algunas situaciones familiares complejas, ¿cierto? Y a nivel de docente, muchos docentes nos dicen, bueno, me complica hacer retroalimentación, me complica no poder dar buenas orientaciones, ¿cierto? O temas de interacción, y de alguna forma se han ido solucionando. Entonces,
siempre hay, si uno pudiera resumir esta situación, hay temas de conectividad, hay temas de comunicación docente-alumno y elementos concretos de enseñanza, ¿cierto? Bueno, si nosotros pensamos que hay una franja de docentes y de estudiantes que tiene una disponibilidad tecnológica, que es la franja superior, ¿cierto? Que hay una disponibilidad tecnológica, entonces uno podría pensar en una aplicación o cómo solucionar la situación mediante una aplicación, que en este caso, una situación sencilla, una aplicación sencilla, que en este caso se llama Edmodo, que permita enviar documentación, que permita comunicación y que permita también que los alumnos se comuniquen entre ellos, ¿sí? Entonces la propuesta que nosotros hacemos es esta, que aparece en la diapositiva, y es la primera y la que vamos a desarrollar la que vamos a desarrollar hoy, y es una aplicación sencilla considerando envío de documentos e interacción a través de audio. Eso es lo que vamos a hacer hoy, específicamente. Y después, una aplicación de un nivel más mediano, que el mismo modo, sin embargo, vamos a complejizar un poco más, utilizando algunos videos cortos y documentos de distinto tipo. Y finalmente, aplicación con algunos videos explicativos, documentos y acceso a aplicaciones, que es software, ¿cierto? Considerando que no todos los alumnos podrían eventualmente tener, o sea, recibir documentación, bajarla, imprimirla, etcétera, etcétera. Lo que queremos hacer es una progresión, partiendo de una aplicación que en este caso es la misma, ¿cierto? Que es la plataforma Edmodo, pero vamos a ir complejizando. Es decir, lo primero que vamos a hacer son subir documentos, algunos documentos que no sean muy pesados, ¿cierto? E interacción a través de audio solamente, ¿sí? No queremos video todavía. Después vamos a trabajar con video, pero por ahora solamente audio. Bueno, y lo que hemos seleccionado es, en este caso es Edmodo, que es una plataforma social y educativa, que es gratuita y que permite la comunicación entre profesores y alumnos en un entorno cerrado. ¿Ya? Hay otras aplicaciones, hay GoToConquer, ¿cierto? Hay muchos software que permitirían una eventual comunicación, las mismas redes sociales, Facebook, por ejemplo. Pero nosotros hemos definido usar Edmodo porque primero tiene varias características y yo les voy a mostrar aquí. En este caso, primero que es una plataforma absolutamente gratuita, tiene una interfaz agradable, es como fácil de configurar, es bastante estable, ¿sí? Tiene una versión de aplicación, es decir, usted puede ir al Apple Store o bien puede ir al sitio para el Play Store y bajar una aplicación en el celular y por lo tanto puede instalarla en el celular, ¿sí? Tiene una visual para los apoderados, aquí dice integra apoderado, pero tiene una visual para apoderados y múltiples funcionalidades, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mostrar la propuesta y lo primero que vamos a hacer, que es en nuestra propuesta, en el fondo vamos a crear una plataforma con documentos sencillos y con un archivo de audio. Luego una pequeña explicación y vamos a hacerlo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es precisamente trabajar con la conexión. Entonces, en concreto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un espacio para el curso, en este caso cuarto básico. Ahora, cuarto básico, estoy eligiendo cuarto básico por una situación solamente, y me parece que es el nivel, y esto es una opinión bastante personal, que es el nivel donde yo trabajaría como mínimo. No trabajaría menos que cuarto básico con la aplicación. A pesar de que es posible hacerlo técnicamente, pero creo que los alumnos no están tan preparados para trabajar con esta aplicación, menos de esta edad, ¿cierto? Que son 10, 11 años. Entonces vamos a crear un curso para un cuarto básico en particular. Vamos a subir algunos materiales y ejercicios en diferentes formatos para la asignatura de matemática y ciencia. Elijo matemática y ciencia porque habitualmente siempre es matemática o lenguaje. Queremos promover ciencia también. Vamos a incluir una explicación en audio de lo que necesitamos que los alumnos trabajen, ¿cierto? En el fondo es la retroalimentación.
El tema del audio es la retroalimentación, perdón, las indicaciones y posiblemente la retroalimentación después, pero particularmente son las indicaciones que usted le está dando al alumno de la guía o del documento o del test escrito. Y bueno, vamos a escribir en el cuerpo del aula algunas instrucciones básicas para que los alumnos realicen su trabajo y una evaluación en el cuerpo del aula, es decir, una asignación. Ok, y vamos a acceder finalmente a la visual del alumno examinando nuestra aula. En este caso lo que yo hago es crear dos cuentas, una cuenta de profesor y una cuenta de alumno para mostrarle qué es lo que vamos a hacer. Ya, entonces, hagámoslo. ¿Sí? Entonces, voy a ir, si me perdona, voy a ir acá. ¿Cierto? Entonces ahí ya tengo mi primer visual de Edmodo. Si usted se fija en la parte superior derecha aparece un registrarse. Yo habitualmente lo que hago es registrarme con mi cuenta de Gmail o mi cuenta de Google, ¿cierto? Entonces si yo pincho en registrarme, sí, yo pincho en registrarme y creo una cuenta de profesor y la asocio inmediatamente con mi cuenta de Gmail, que es lo que ya he hecho. Voy a pinchar en entrar y aquí se fija que inmediatamente me pregunta, bueno, ¿quién quiere entrar? Podría entrar con un nombre de usuario, ¿cierto? Pero yo prefiero habitualmente conectarme con mi cuenta Google. Tengo mi visual de profesor con mi cuenta de Google y tengo mi visual de alumno con mi cuenta de Microsoft y con esa voy creando el aula y voy mirando cómo está funcionando y voy haciendo ejercicio, digamos, para ver que efectivamente todo se vea bien. Aquí hay un tema importante de planificación. Recuerde que si no es llegar y subir todas las cosas inmediatamente al aula, sino que tiene que tener una planificación previa respecto de cómo quiero yo realizar, en este caso, hacer el diseño del aula. Entonces voy a entrar y me dice que efectivamente me logueé correctamente y me aparece mi visual, en este caso, esta es la cuenta que yo tengo de profesor. Si usted se fija aquí, aparece mi nombre en la parte superior izquierda y después aparecen mis clases, o en este caso clase matemática en modo, etcétera, mis grupos. Hay en la parte superior derecha hay un espacio para ajustar el perfil y está el cuerpo del aula, ¿cierto? En este caso, si yo lo muestro, es lo que yo he construido, pero si usted se fija acá, es lo que yo he ido subiendo, pero ahora lo que vamos a hacer es una clase totalmente nueva. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a crear una clase aquí. Yo ya tengo mi clase acá, pero voy a crear una clase. Y sobre los puntitos que aparecen en la parte, superior derecha de la columna de mis clases, voy a crear una clase nueva y voy a colocar. ¿Cierto? Sí. Y voy a seleccionar un nivel de enseñanza, en este caso voy a colocar un 4º grado y voy a seleccionar una asignatura y voy a colocar matemática. Voy a poner matemática básica, pero quiero matemática y ciencia. Si quiero darle un color distinto, porque ya tengo ahí, voy a colocar un color así y ya se creó, ¿cierto? Entonces inmediatamente ya tengo mi clase creada. Si usted se fija aquí, me asigna el nombre del profesor, etc. Y aquí hay un código, que es el que aparece que estoy mostrando ahí, el código de la clase, que en este caso es H3HJA9. Con ese código los alumnos van a poder inscribirse en la clase, ¿ya? Van a poder acceder a la clase. Y ahí está la pantalla en blanco. Y entonces lo que voy a hacer es empezar a subir información, etcétera, etcétera.
Lo que voy a hacer, perdón, lo que voy a hacer es bastante sencillo, primeramente, y es que voy a crear, voy a conseguirme primero o voy a crear unos documentos para poder subir acá. Ahora, usted se fija acá, yo voy a ir aquí a mi... Si usted se fija y está viendo mi pantalla, tengo aquí algunos documentos que bajé del Aprendo en Línea, por ejemplo, del Ministerio, y tengo algunas guías que también he bajado acá. Entonces yo ya tengo mi material previamente listo. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es ir subiendo este material para ir luego enlazándolo desde el cuerpo del aula. Siempre hay que tener una secuencia que es el diseño, ¿cierto? Que es la planificación de la clase. Entonces, una vez que uno tiene el diseño y tiene el material, entonces va creando, va haciendo la secuencia. Lo primero que voy a hacer es irme a la biblioteca y crear acá, ¿sí? Una carpeta que se llame, le voy a poner cuarto básico, pero le voy a poner cuarto básico matemática, ¿cierto? Entonces aquí voy a crear una nueva carpeta y mi carpeta se va a llamar ¿sí? Y entonces están aquí y una asignatura que en este caso voy a poner matemática. Entonces ya creé mi carpeta, que es esta. Acá hay otra carpeta cuarto básico, también la creé yo, pero esta es la que necesito. Y voy a pinchar sobre esta carpeta. Estoy trabajando en la biblioteca. Recuerde que estoy trabajando, voy a subir documentos. Y aquí me dice, obviamente está vacía. Y lo que voy a hacer es ir subiendo algunos archivos. ¿Sí? Entonces, voy a seleccionar un archivo y voy a tomar ese documento, que es un PDF, y lo voy a subir. ¿Sí? Ok, entonces ya tengo mi documento. Voy a subir este otro, que en este caso es un audio, y lo voy a subir. Y finalmente voy a tomar uno más, que sería... Voy a subir este de acá que se llama de ciencia, ¿cierto? No es matemática directa, pero también quiero hacer una pequeña instrucción. Ok. Entonces, ya tengo mis 3 archivos en la biblioteca. ¿Sí? Este es ciencia, este es matemática, y aquí hay algunas instrucciones. Entonces, voy a volver a mi clase. Voy a volver a mi clase. En este caso se llama clase ejemplo de modo. Y lo primero que voy a hacer ¿ya? Y lo primero que voy a hacer es comenzar a incluir, en este caso, dar las indicaciones a los alumnos. Entonces, lo primero que hago es pinchar aquí donde dice iniciar una discusión, etcétera, y voy a escribir en el cuerpo del aula. Y entonces, como siempre, ¿sí? Yo soy relativamente formal en esto. El tipo de lenguaje que estoy usando probablemente no es tan adecuado para cuarto básico. Usted que es profesor, que usted conoce cómo funcionan los alumnos, entonces usted le va a escribir de forma mucho más, si bien formal, de forma mucho más, no tan formal como estoy diciendo, ¿ya? No sé si me entiende eso. Voy a ser breve. Sí, ¿cierto? Entonces, alumno, le adjunto guía de trabajo.
Y entonces en la parte inferior hay unos iconos de adjuntar archivos de imágenes, agregar desde la biblioteca, formatear, y yo voy a agregar desde la biblioteca. ¿Sí? Entonces voy a matemática cuarto básico y obviamente elijo este documento que está acá, que está un poco lento. Déjeme ver si lo adjunto. Ahí lo adjunto y envío. ¿Sí? Entonces inmediatamente aparece acá en el cuerpo del aula, estimados alumnos, le adjunto guía de trabajo. ¿Sí? Ahí está. Ojo porque en la parte inferior aparecen comentarios, ¿cierto? Como esto va a aparecer en la interfaz del modo, se parece un poco a, bueno, antes se parecía más, pero ahora igual se parece a la de Facebook. Entonces aquí igual los alumnos pueden hacer comentarios, ¿sí? Por ejemplo, si yo pincho ahí, va a aparecer comentario, ¿ya? Entonces los alumnos pueden ir haciendo comentarios ahí o bien pueden hacerle preguntas al profesor, etcétera, etcétera. Entonces ya tengo mi primer documento arriba, ya que subí la biblioteca y luego tengo he enlazado desde el cuerpo del aula, en este caso, este documento que es de matemática, ¿cierto? Hay algo, si ustedes se fijan, voy a pinchar de nuevo acá, y que en la parte inferior hay dos opciones, una que crea una encuesta, si yo la voy a pinchar, entonces aparece al tiro ahí, introduce opción 1, opción 2 y va añadiendo opciones. Eso lo puede hacer si usted necesita crear, por ejemplo, una encuesta inicial de o sea, por ejemplo, si quiere crear una encuesta inicial periódicamente, cada vez que los alumnos acceden, o etcétera, etcétera. Y en la segunda parte acá hay una que es más linda todavía, que a mi gusto, que debiera uno siempre hacerla, que es el chequeo de bienestar. ¿Se fija? Me dice, ¿cómo te sientes hoy? Genial, estoy bien, estoy como, ese mes como, o bien estoy con dificultades, ¿ya? Entonces, no es, no es malo que uno al iniciar en este caso, la sesión del aula, coloque sobre todo si los alumnos son pequeños, ¿cierto? Que coloque este chequeo de bienestar. Yo voy a incluirlo ahí, ¿ya? Debía haberlo hecho al revés, pero lo voy a incluir. De caso, este chequeo de bienestar, entonces el alumno va y responde, ¿cierto? O bien, o estoy genial, o estoy con dificultad. Ok, ya tengo dos elementos. Si usted se fija aquí, los elementos van apareciendo, cuando yo accedo al aula, los elementos que van primero van apareciendo al final. O sea, ahí es el primero, este es el segundo, y a medida que voy agregando, es como una pila, ¿cierto? Una pila de cosas. Entonces ahí están todos los elementos. Entonces, momento de responder algunas preguntas que me han llegado. Entonces voy a partir por las que sean más sencillas de responder y luego voy a ir por las más complejas porque hay algunas que también son bien complejas. La primera pregunta me dicen si es para aulas universitarias. Respuesta sí, le sirve para aula universitaria. O sea, tiene todos los elementos que permiten trabajar en aula universitaria. Lo único que no tiene son elementos de videoconferencia. Lo puede hacer por otro lado, ¿cierto? Pero para una especie de repositorio y comunicación asincrónica a través de comentarios le sirve bastante bien, ¿sí? Después, ¿sirve para niños de 2 a 4 años? Yo diría que no. Diría que no, pero solamente porque yo no expondría a los niños a una plataforma como esta a ese nivel. Técnicamente uno puede hacer muchas cosas y podría eventualmente crear algunos elementos, un aula que tenga, por ejemplo, solamente videos. Entonces que los alumnos ingresen y lo único que hagan es ir pinchando un video y que lo vean. Eso podría hacerse, pero creo que de alumnos muy, muy pequeñitos tendría que ser con apoyo de los padres, pero probablemente yo no lo sugeriría tanto, ¿ah? Creo que están muy pequeños a esa edad todavía. Por eso yo estoy poniendo como límite
Aunque alguien podría refutarme y decir, mira, a los 4 años, o sea, perdón, en cuarto básico, 10 años, todavía está muy pequeño, pero yo creo que técnicamente igual los chicos ya a esa edad ya funcionan como una plataforma como esta con cierta autonomía. Eso es lo que quiero decir, ¿ya? Por eso yo pienso en cuarto básico. Pero más pequeñitos me parece que tienen que estar apoyados con los papás. Esa era la otra pregunta. Después, dice, los comentarios solo los ve el profesor o lo ven todos los alumnos, lo ven todas las personas del aula. Si yo coloco un comentario acá, por ejemplo, este comentario que puse yo, lo va a ver todo el mundo. Después yo les voy a mostrar cómo es la visual de los alumnos y voy a hacer un comentario desde el alumno y vamos a ver que efectivamente se ve en toda la sesión de los comentarios. Por lo tanto, también les podría servir, ejemplo, usted podría ir acá, pinchar aquí, ¿cierto? Y crear una encuesta y coloca la encuesta y una vez que todos participan en la encuesta se podría dar una discusión después. Entonces, para esa discusión se podrían utilizar estos comentarios. Entonces, usted podría escribir, profesor, podría decir, ok, la encuesta salió tales resultados, ¿qué opinan de estos resultados? Y todo el mundo va comentando, ¿cierto? Es una discusión como un foro y todos pueden ir mirando, ¿ya? Oh, tengo hartas preguntas, así que voy a intentar ser preciso. Después, evaluaciones, cómo funciona, lo vamos a ver porque yo voy a subir una evaluación ahora, una evaluación que es muy sencilla, lo voy a subir y vamos a ver cómo funciona. Después, ¿hay que tener un paquete de programas descargado para poder utilizar la plataforma? No, la plataforma es online, es totalmente online. Si usted se fija acá, yo lo único que hice fue colocar en modo, me logueé y inmediatamente empiezo a acceder y empiezo a trabajar. No necesita bajar nada. Pero obviamente tiene que tener ciertas precauciones con el tema de la conectividad, ¿sí? O sea, funciona online y eso implica que en algunos casos va a estar un poco más lenta, va a depender de la conexión que usted tenga, va a depender de dónde esté ubicado, todos esos elementos que tienen que ver con la conectividad, pero no necesita bajar ningún software. Después dice, ¿cómo se cambia el idioma? Mire, si usted está mirando la pantalla aquí, en la página, en la parte derecha, yo estoy marcando aquí donde dice idiomas. Le aparece justo en la página, ahí. Y ahí le aparecen todos los idiomas. Selecciona el español, a menos que usted hable otro idioma y quiera ponerlo en otro idioma, pero ahí está, ahí en esta parte. ¿Sí? En la parte derecha, de la columna derecha. Digamos, el sistema lo divide en tres partes. La parte central, que es el cuerpo del aula, la parte izquierda, donde aparecen todos sus controles, y en la parte derecha, donde aparecen algunas fechas y algunas, en este caso, algunos indicadores. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se cambia el idioma? Después, ¿cómo se invita a los alumnos? Aquí. Usted tiene su clase en modo en la parte central del aula y luego aparece un código de clase, que es este. Yo les voy a mostrar después cómo con el código de clase yo alumno me puedo inscribir. ¿Sí? Lo único que tengo que tener en mente es este código de clase. Con este código de clase yo me puedo suscribir al aula. Este código se crea cuando se crea el aula y entonces uno se lo envía a los alumnos y con eso los alumnos pueden inscribirse. Después dice, los documentos deben ser en formato PDF, no necesariamente. Si ustedes se fijan, aquí en la biblioteca yo subí en este caso, formato distinto. Este formato que está aquí es MP3, este es PDF y podría eventualmente subir un Word. Si quieren lo hago, voy a subir un archivo acá. Aquí tengo este archivo que se va a llamar instrucciones, que es un doc, ¿cierto? Un PDF, en este caso es un Word, y ahí lo tengo. ¿Sí? PDF, Word, etcétera. Funciona bastante bien con todo tipo de archivos, si quiere Excel, etcétera, etcétera. Entonces, después hay una sugerencia que
debo repetir algunos pasos porque se pierden los profes. Ok, no voy a hacerlo todo de nuevo, no se preocupen. ¿Se puede compartir clase con otros profesores? Otra pregunta, y es que si tiene el código, puede compartir la clase. Yo siempre le sugiero que tenga dos perfiles, un perfil de alumno y un perfil de profesor. Entonces, con este código yo podría acceder a su clase perfectamente. ¿Sí? Hay una forma también de enviar la clase. Con ese código también usted puede unirse a esa clase. ¿Sí? Este que está ahí. Edmo, tanto, en este caso Sergio, etcétera, etcétera. Ok. Ya, aquí me están sugiriendo repetir algunos pasos. Ok. La última pregunta, lo voy a hacer. La última pregunta que tengo aquí, que en realidad era la primera, pero la dejé para el último, porque es una pregunta que tiene que ver más con la reflexión. Y dice, ¿estamos los docentes preparados para cambiar la sala de clase a virtual? Yo lo dividiría en dos. Lo que primero diría es que esta es una situación bastante excepcional y dada la situación, lo que los profesores están haciendo es un poco salvar la situación, es decir, con las herramientas que ellos tienen, con la infraestructura que existe y dada todas las complejidades, en el fondo intentar, porque yo creo que es intentar, que los alumnos estén en un ritmo o que estén intentando aprender algo. Mi opinión en este caso es que esa es la situación, no es por todos lados compleja, ¿ya? Pero también nos da unas pistas respecto de cómo esto está funcionando. Es decir, si uno va y mira, y quiero volver a mi presentación. Si usted se fija ahí, dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el tema del acceso a Internet es una complejidad enorme. Eso significa que probablemente lo que nosotros pensábamos como cobertura de Internet a nivel nacional no es tal, o bien la cobertura que estamos teniendo no nos sirve para una situación como esta, ¿ya? Entonces, por un lado, es razonable que, o sea, es entendible que en un caso como el que estamos en este momento estemos complicados trabajando, pero por otra parte esto también abre oportunidad en el sentido de decir, bueno, qué es lo que nos falta y qué es lo que deberíamos ser capaces de hacer, ¿sí? Yo creo que es parte de un proceso, ¿sí? Y esta situación nos ha hecho reflexionar respecto de esa situación, de ese proceso. Es decir, ¿estamos preparados o efectivamente nos faltan cosas? Yo creo que nos falta, pero es cosa de ir poniéndose, o sea, de ya darse cuenta, ya creo que nos hemos dado cuenta de qué es lo que está pasando, y eh, a ir preparándose, ¿cierto? A ir preparándose de qué elementos son los que a mí como profesor me faltan para ir trabajando un poco más esto de la virtualidad. Cuando yo hacía este webinar pensaba exactamente en eso, en que perfectamente un profesor en una clase que es presencial podría tener un aula como esta de apoyo, porque de esa forma inmediatamente uno podría empezar a ejercitar de alguna forma el trabajo que es fuera de clase. Es decir, yo hago mi clase presencial, ¿cierto? Evalúo en forma presencial, etcétera, etcétera. Pero todo el material de apoyo, todas mis guías, etcétera, etcétera, yo las coloco en una plataforma como esta. Y entonces voy haciendo el switch entre lo que es la plataforma, que en este caso mi plataforma de matemática, y lo que yo voy trabajando en el aula. Entonces, si tengo guías que publicar, yo las dejo en el aula. Si tengo proyectos que los alumnos realicen, los dejo en el aula. Si tengo, por ejemplo, videos que quiero que los alumnos miren, los alojo en el aula y entonces yo, por ejemplo, desde mi clase presencial, me conecto a la plataforma y les voy mostrando. Sería una buena forma de partir. Puedo usar esta plataforma, puedo usar otras, pero sería una buena forma de partir. ¿Ya? Entonces,
tengo miles de preguntas, así que creo que voy a tomarme unos 2 o 3 minutos más. Bueno, dice cómo se suben los documentos, cómo se graba el audio. Los documentos siempre hay que subirlos a la biblioteca, cuál es la mejor forma de grabar el aula, cómo se manda el código. Ya, primero las que sean, las que voy a mostrar después. ¿Cómo se manda el código? Se los voy a mostrar. ¿Ya? Se los voy a mostrar después, no se preocupe. Después dice cuál es la forma de grabar el audio. Yo tengo un software aquí, que espero que lo pueda mostrar. Tengo mucha pantalla abierta porque este es mi de trabajo, así que si ven algo prohibido, ustedes hacen vista gorda, ¿cierto? Aquí supuestamente estoy mostrando mi pantalla y mi software se llama Audacity. Es relativamente antiguo, pero me funciona bastante bien. Entonces usted lo abre y empieza a grabar el audio y después baja en formato, en este caso, MP3. Y ese es el formato que yo tengo acá. Si usted se fija, cuando accedo a la biblioteca, aquí tengo esta instrucción en matemática, la tengo en este formato, en este caso MP3, que es ese. Ese. ¿Sí? De esa forma lo hago. Después, hay otra pregunta que es interesante que dice, ¿los documentos siempre hay que subirlos a la biblioteca? Yo le sugiero que sí. Pueden enlazarlos directamente del aula. Por ejemplo, si usted se fija, aquí yo voy a colocar, voy a colocar otra instrucción y aquí me dice adjuntar archivo de imágenes. Entonces, si yo pincho acá, podría adjuntarlo directamente de acá. ¿Sí? Entonces, la respuesta técnica es no necesariamente, pero yo por un tema de orden, lo que hago es subir todos los documentos. Lo que hago inicialmente es subir todos los documentos a la biblioteca y después los voy enlazando desde el cuerpo del aula. Eso es lo que yo hago habitualmente. Solo por un tema de orden. Pero, tal como me pregunta aquí, ¿hay que subirlo a la biblioteca? No necesariamente. ¿Sí? Después me dice cómo se sube el documento, cómo se manda el código, eso lo voy a responder. Ok. ¿Ya? Bueno, tengo que agradecer la cantidad de preguntas y también la cantidad de asistentes, ¿cierto? Son más de 120 asistentes, entonces lo que me piden es que repita algunos pasos de, por ejemplo, cómo subir los documentos y cómo ir colocando estas indicaciones. Lo voy a hacer aquí. Voy a ir, ahí está el cuerpo principal del aula. En la parte superior está la biblioteca, ¿cierto? Entonces voy a pinchar en la biblioteca y de todas las carpetas que tengo aquí, y la mía, la que acabo de crear, es esta matemática de cuarto básico. La pincho y aquí tengo mis documentos. Y entonces, como subo un archivo a la biblioteca, en la parte superior derecha hay un nuevo, lo despliego, me dice subir archivo. Entonces pincho el subir archivo, me aparece esta pequeña pantallita donde me dice agregar elemento, archivo, carpeta, enlace, y yo lo que voy a hacer es seleccionar, ¿cierto? Me voy a mi computador, en este caso la carpeta que yo tengo todo el material, y voy a seleccionar este documento, no sé si me parece que ya lo subí, pero voy a colocarlo. Voy a colocar este artículo. Si usted se fija, en este caso selecciona un PDF. E inmediatamente lo empieza a cargar. Y cuando ya lo cargó, entonces coloco añadir archivos. Y ahí me aparece el documento. Ya lo había cargado, pero lo vuelvo a cargar. Ahí está. Ese que está aquí. Y esa es la forma. Entonces lo que es razonable hacer cada vez que nos vaya subiendo, sube archivo y busca, selecciono, busco otro más. En este caso voy a subir esta presentación, por ejemplo. Lo carga y añadir archivos. Y ahí lo sube. Entonces aquí en la biblioteca puedo tener todos los documentos que yo voy usando en el cuerpo del aula. Lo que hago después es enlazarlos desde el cuerpo del aula. ¿Se fija? Aquí lo que hice fue
Le adjunto guía de trabajo y lo que enlacé fue, en este caso, la guía de trabajo. Voy a hacerlo ahora. Mire, lo que voy a hacer es colocar otro material. Pincho y escribo. Estimados alumnos, nuevamente. Entonces le adjunto el audio con instrucciones de la guía. Una de las cosas que los profesores nos dicen es que el tema de explicar, de aclarar las dudas, es una complejidad. Entonces usted podría perfectamente tomar la guía e ir explicándola paso a paso en un audio. En un audio, ¿por qué? Porque es un poco menos pesado que un video, ¿sí? Entonces, estimados alumnos, junto con Salvador les adjunto el audio con instrucciones para la guía, ¿sí? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a agregar, si usted se fija ahí, agregar desde la biblioteca, en la parte inferior derecha de la cajita, dice agregar desde la biblioteca. Yo voy a pinchar. Voy a irme a mi curso de matemática cuarto básico y acá voy a tomar este archivo que es el de audio, que se llama instrucciones, y lo voy a adjuntar. Ahí queda adjunto y enviar. ¿Sí? Entonces, primero va mi documento con la guía, luego mi chequeo, ¿cierto?, de bienestar que coloqué, y finalmente aquí tengo el audio. Si usted se fija, ahí queda embebido. Si yo lo pincho, lo que va a hacer es que ahí, se fija, inmediatamente empieza a sonar. No sé si escuché el audio, pero se puede escuchar. Entonces, voy a la biblioteca, perdón, y hago una nueva entrada, voy a la cajita, pincho agregar desde la biblioteca y adjunto el archivo. Y de esa forma voy creando todos los elementos aquí. Podría crear yo les sugiero que para cada una de las acciones vaya creando una cajita, ¿ya? Porque va quedando más ordenado. Entonces tenemos inicialmente el artículo y el video. Voy a subir un último para empezar a mostrar cómo lo ve el alumno y otros elementos que me han preguntado. Entonces voy a subir el último acá. Y entonces, estimado alumno, le adjunto una guía complementaria. ¿Cierto? Que vincula ciencia con matemática. Y atentamente, ¿cierto? Y nuevamente voy a la biblioteca, agregar desde la biblioteca, voy a mi curso de matemática de cuarto básico y voy a adjuntar este documento que se llama, que es de ciencia. Ahí lo adjunto y lo envío. ¿Sí? Y entonces, si usted se fija, ya va quedando se va armando el aula. Entonces, primero, mi guía, chequeo, audio y mi segunda guía. ¿Ya? Entonces, tengo muchísimas preguntas, así que voy a hacer lo siguiente. Primero voy a tener en mente este código de clase, ¿sí? Que es este. Si usted se fija acá, lo voy a hacer de nuevo. Pincho sobre el código de clase y voy a compartirlo. Ahí dice compartir el código de clase, ¿sí? O bien invitar por correo electrónico.
Si yo invito por correo electrónico, coloco el correo electrónico y lo voy a enviar. ¿Sí? Voy a hacerlo. Voy a usar mi correo institucional mejor, porque con ese estoy conectado, estoy como alumno, ¿cierto? Guillermo.Garrido, outla.cl, ese, y lo voy a enviar. Ya ese fue el enlace. Se han enviado las invitaciones, ¿sí? Listo. Entonces ya se fue, ya compartí este código de la clase. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer ahora es mirar, hacer la visual desde el alumno y conectarme desde el alumno. Entonces ya tengo este código que es H3HJA9. De cualquier forma lo voy a copiar. Perdón. Entonces H3 HJA9. Voy a tener en mente por si me llego a equivocar. Voy a ir a la parte superior derecha, voy a pinchar y en la parte inferior dice salir y me voy a desconectar. ¿Sí? Y ahora voy a entrar aquí con este Microsoft que está acá, que en el fondo es mi Office 365, yo lo uso y se autentica inmediatamente. Y entonces ahora estoy en modo alumno. Modo alumno, entonces yo me creé este perfil. Si ustedes se fijan ahí, yo soy en este momento Chinchan, ¿cierto? Este es mi perfil. Y lo que quiero hacer es unirme a una clase. Aquí tengo todas estas clases, pero me voy a unir a una más. Voy a pinchar en la parte, en la columna de la izquierda, donde aparecen mis clases y un menú, y dice únete a una clase. Pincho únete a una clase y me pide el código. Entonces, yo coloco mi código, que en este caso era H3HJA9, y me uno. ¿Sí? Si te llega por correo, si llega por correo, por ejemplo, entonces uno pincha en el enlace y se va a unir directamente a la clase. Entonces ahí está, por ejemplo, ahí estoy con mi perfil, en este caso, mi perfil de alumno. Es un alumno revoltoso, por eso puse Chinchan. Entonces, si usted se fija, aquí estoy con perfil alumno. Entonces, ante la pregunta si los comentarios los veían todos, respuesta sí, porque aquí yo lo estoy viendo. Hice un comentario. Entonces yo voy a hacer un comentario de alumno. En el estilo Chinchan, obviamente, ¿cierto? Por ejemplo, ese. Y obviamente el profesor va a mirarlo, va a poder verlo. Entonces tengo mi documento de matemática. Si yo lo pincho, se abre, ¿cierto? Ahí está. ¿Se fija? Voy al chequeo de chequeo de bienestar y voy a decir que estoy genial hoy día, ¿cierto? Y voto. Y ahí aparece. Y puedo escuchar el audio. Probablemente usted no lo va a escuchar, pero yo lo estoy escuchando en este momento. Y si quiero bajar mi recurso de matemática, o sea, de ciencia, estoy ahí. Y también. Y ese es mi visual de alumno. Si se fija, la visual es exactamente la misma que el profesor, con alguna diferencia, porque aquí no le salen necesariamente todas las clases. Pero ahí está. Esa es la visual del alumno para que usted pueda chequearlo. Por eso yo le sugiero siempre que tenga dos cuentas, una cuenta como profe, una cuenta como alumno, y va haciendo el chequeo, porque con el chequeo usted permite también optimizar los recursos del aula. Ok, entonces, voy a hacer un pequeño break porque tenemos muchas preguntas. Y voy a ir de nuevo, de las más fáciles a las más difíciles. ¿Los estudiantes deben tener correo electrónico? Sí, los estudiantes deben tener correo electrónico para poder conectarse. ¿Sí?
¿Existe una versión móvil o app? Sí, en el Play Store puede buscar el Edmodo y la puede bajar. Edmodo es parecido a Classroom. Todas las aulas, todas las plataformas virtuales se parecen de alguna otra forma. Lo único que en este caso no tiene para trabajar sincrónicamente. Es decir, no hay para videoconferencia. Todo lo demás resulta o puede emularse, ¿cierto? Por ejemplo, no hay un foro en el sentido formal, pero sí hay comentarios. A mí me parece esta visual, esta interfaz me parece que es bastante amigable. Por eso me gusta en modo, porque me parece bastante amigable. Y si usted quiere, por ejemplo, simular un foro, lo podría simular aquí perfectamente, que además es público, ¿sí? Después, ¿se pueden subir links? Sí, se pueden subir links. Y después dice, ¿se puede determinar el tiempo de la sesión? No lo sé. No entiendo qué significa con el tiempo de la sesión. Después, bueno, ¿se puede hacer una clase por video? No. Tenía que usar un medio alternativo. Ya sabemos, Zoom puede ser perfectamente, aunque tiene tema seguridad, pero puede hacerlo. Hay dos preguntas de Zoom, o sea, hay dos preguntas que tienen que ver con video. No, no. Después dice, ¿es posible construir instrumentos de evaluación en la plataforma para que los niños puedan responder online? Respuesta sí. Respuesta sí. Después las invitaciones son privadas o públicas. El profesor acepta a los que quieren unir a la clase o queda abierta para todos, solo con el colegio del curso. Depende del código. El código que les mostré como profesor es el que yo comparto y por lo tanto yo lo voy a compartir solamente con mis alumnos, en este caso con los alumnos o con el listado de alumnos que yo quiera, o bien les envío a través de correo electrónico a todos mis alumnos. Pero si alguien tiene ese código, se puede conectar. Ahora, lo que sí, en algunos casos yo puedo colocar una opción de que me pregunte primero si yo quiero aceptar a esa persona. Entonces, como yo tengo un listado de todos mis alumnos, yo voy a ir mirando uno a uno quiénes son mis alumnos y obviamente voy a darles la opción de inscribirlos o no. Es decir, es posible, lo que quiero decir es que no hay medidas de seguridad para que no cualquier persona pueda conectarse teniendo el código. ¿Ya? Yo te voy a mostrar, probablemente en la clase siguiente, les voy a mostrar esa situación. Después, ¿sirve cualquier correo para ingresar a una clase? Cualquier correo. Después dice, ¿cómo lo hacen los alumnos para resolver la guía resuelta? Se los voy a mostrar. Diferencia o ventaja en comparación con Classroom. De nuevo, a mí lo único que me falta en el modo es la parte sincrónica. Lo demás, yo lo puedo emular todo aquí. Todos los elementos de una plataforma virtual los puedo emular aquí, con la ventaja que es bastante sencillo de usar y la interfaz es bastante agradable para los alumnos, porque no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me recuerda a Facebook. Así que yo podría ir simulando todos los elementos de una plataforma aquí en Edmodo. Y había otra pregunta que puedo responder ahora. Hay una que creo que voy a dejar pendiente porque dice, ¿qué dicen los términos y condiciones del sitio? Tendría que averiguarlo. Dice autoría intelectual, ¿qué dicen los términos y condiciones del sitio? Tendría que mirarlo bien, ¿sí? ¿Se puede hacer una clase por video? Bueno, ya la contesté, no. ¿Y qué navegador recomienda? Yo estoy usando Mozilla y funciona bastante bien. He usado Chrome, también funciona bien. Los dos, no he tenido ninguna diferencia, o sea, no he detectado ninguna diferencia en los dos. Explorer habitualmente yo no uso. Uso Mozilla o uso Chrome. Ahora estoy usando más Mozilla, pero ha funcionado bastante bien, ¿ya? No he tenido ninguna complejidad.
Entonces, ya, como hay varias preguntas de evaluación, entonces voy a ir de nuevo a mi perfil de profesor y lo que voy a hacer, y antes de que el tiempo no empiece a pillar, de nuevo agradeciendo su atención. Como yo no lo estoy viendo, ni tampoco lo estoy escuchando, entonces solo sé que hay una cantidad de personas, entonces, si hay algún tema repita alguna situación o bien si hay alguna pregunta que queda pendiente, nosotros vamos a contestar. Entonces, estoy aquí, ahora estoy en mi perfil de profesor, ese que estoy yo ahí, ¿cierto? No se parece a mí, pero bueno. Y entonces lo que voy a hacer es, voy a crear una asignación, ¿ya? Entonces, si usted se fija, en la parte derecha donde hay un signo más, ahí voy a crear aquí una asignación. En este caso es una prueba, ¿cierto? Ahí estoy. La diferencia es que yo ya tengo mi asignación, que es una guía. Quiero hacer una guía evaluada. Entonces voy a cargar la asignación. ¿Sí? Y entonces coloco ahí. Entonces voy a decir, dice aquí, buscando asignaciones existentes, es porque ya he creado algunas. Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a usar esta evaluación. Que en este caso le coloqué evaluación formativa y dice copiar asignación y yo la voy a tener. Y aquí está. Entonces detalles, me dice título de la asignación, dice evaluación formativa y estimados alumnos, favor desarrolle la guía y súbala en este mismo espacio y atentamente. Entonces voy a agregar un archivo desde la biblioteca o bien voy a adjuntar un archivo. No sé si, no me acuerdo si lo subí a la biblioteca, pero voy a mirarlo, ¿cierto? Voy a la biblioteca, voy a matemáticas cuarto básico y no lo he subido, entonces me voy a salir de acá y voy a adjuntarla directamente. Aquí está. Entonces, aquí se llama guía de trabajo matemática. Esta es la que voy a utilizar. Esta es una evaluación para mí, ¿cierto? Esa. Y entonces ahí la empieza a cargar. Y ahí está mi guía de trabajo y asigno. Entonces, ¿a qué clase voy a asignar? Voy a asignar esta clase y entonces voy a decir para cuándo tengo que va a vencer esta y yo la voy a colocar el día viernes 29, es decir, les voy a dar una semana para que la hagan a las 11:59 y aquí usted puede bloquear el recibo, o sea, puede bloquear el hecho de recibirlo después de esta fecha, ¿ya? No lo voy a hacer. Entonces voy a solamente asignarlo. Entonces tengo fecha hasta el 29 del 5 para hacerlo. Y entonces ahí me va a aparecer. Ahí está. Evaluación formativa. Fecha y límite de entrega 29 del 5, 11:59. Estimados alumnos, desarrolle y súbela en este mismo espacio. Y ahí está la guía. Esa es la guía. Si usted se fija, en la parte, si usted se fija, en la parte derecha, donde aparecen estas fechas, si yo despliego, perdón, ahí, si yo despliego entre el 25 y el 31 de mayo, tengo una asignación, que es la que acabo de subir, y el alumno no la ha visto. En este caso, mi alumno, ¿cierto? En el caso Chinchan no la ha visto y está ahí la asignación. ¿Se fija? Entonces, esa es la forma de trabajar con este tipo de asignaciones. No estoy trabajando con pruebas, en este caso, como por alternativa. Eso lo vamos a hacer más adelante. Pero en este caso estoy subiendo solamente archivos. Es para que usted ejercite subir archivo y ir asignándolo aquí en el cuerpo del programa. En este caso, fíjese todas las cosas que subió. Ese archivo, este chequeo, este audio, aquí más archivo y una asignación de este tipo. ¿Ya? Entonces,
voy a salirme y voy a mostrarle cómo se ve esto desde la vista del alumno. Entonces me salgo, ingreso de nuevo. Aquí. Sí, aquí estoy yo. Y claramente aquí está la evaluación formativa, la que acabo de subir. Y esta es. La voy a bajar. Voy a pinchar en la asignación. Un minuto. Déjeme ver. Ok. Si yo pincho, me va a abrir la guía en este caso, que es un Word, ¿cierto? Guía de trabajo matemática. Y ahí está. Esa es la guía. Yo le sugiero aquí que la baje y la trabaje en Word y vaya completando los elementos, ¿cierto? En general, la guía, en este momento es complejo porque si usted manda un PDF, la única opción es que el alumno lo imprima y lo escanee y lo vuelva a subir, lo que es complejo. Entonces, cuando usted la manda en Word, tiene la posibilidad de que el alumno escriba sobre la guía, escribe electrónicamente y la devuelva. Ahora, ideal sería que yo le pudiera mandar una guía que se llama interactiva, donde el alumno responda como interactuando con un software, que es algo que vamos a hacer también, ¿sí? Pero en este caso le mandé lo más sencillo que un Word, entonces el alumno va a bajar el Word, ¿cierto? Lo baja y lo contesta. Lo bajo, etc. Lo voy a contestar. Yo ya lo hice, entonces lo que quiero hacer aquí, si usted se fija, ahí pinché aquí donde dice abrir, estoy abriendo mi asignación y aquí dice estimados alumnos, desarrollé la guía y suelo en este mismo espacio. Entonces aquí tengo la guía, la puedo bajar aquí, etcétera, etcétera. Pero aquí en la parte izquierda es donde yo tengo mi trabajo. ¿Sí? Entonces lo que yo voy a hacer es que yo ya tengo mi trabajo, yo ya lo bajé, yo ya lo imprimí y lo voy a adjuntar. Entonces pincho archivo de mi ordenador y entonces tengo aquí la guía de trabajo con mi nombre, que en este caso, ¿cierto? El señor Nohara. Shinosuke Nohara, y entrego mi asignación. ¿Se fija? Entrego mi asignación. Y dice, ¿listo para entregar tu asignación? Sí, entregar. Entonces, ¿qué hice? El profesor le mandó una guía, yo bajé mi guía, la completé, lo grabé con ese nombre y luego la entrego. Ya se fue la asignación. Me salgo de mi visual de alumno y voy a mi visual de profesor. Y aquí estoy. Y entonces aquí inmediatamente en mi evaluación formativa me dice que tengo una entrega. ¿Ya? Ahí está. Tengo una entrega. Si yo la miro, digo, aquí está la entrega, me la entregó en este caso Shin-chan, ¿sí? Y esta es su entrega. Y aquí yo la bajo, ¿cierto? Ahí está. Y luego califico, ¿sí? Puntuación, etcétera. Guardo. Voy a poner, no voy a poner un 7 porque sería mucho, voy a ponerle un 6, pero así a priori nomás, no voy a hacer más que eso, ¿sí? Y entonces ya tengo mi primera evaluación formativa, donde tengo, bueno, si formativa, no, le puse una nota solamente para que ustedes lo vean, ¿sí? Entonces ya tengo mi primera entrega de mi clase. Y entonces esta es la forma en que usted va subiendo documentos, en este caso a la plataforma. Si usted se fija, ahí está el comentario que hice yo, ahí está el comentario que hizo el alumno y todos los comentarios van a aparecer ahí. El archivo, el chequeo, el audio, el otro archivo, en este caso de ciencia, y la asignación que yo subí y que el alumno me contestó inmediatamente. ¿Sí? Esos son todos los elementos del aula.
Una última cosa que quería mostrarle, solamente para que usted lo tenga en consideración, es que acá en la parte superior está su perfil. Si usted pincha aquí en perfil, usted podría configurarlo, ¿cierto? Y colocar su número de teléfono, su URL, su nombre, ¿cierto? Y, bueno, aquí habitualmente, en este caso, si pincha donde dice perfil, podría actualizar su foto, ¿cierto? Yo tengo un avatar, pero podría actualizar su foto, ¿sí? Y ahí aparecen algunos elementos como para que usted describa siempre algunas características que a usted le interese resaltar, ¿cierto? Entonces, estoy casi en tiempo y voy a mirar todas las preguntas. Hay muchas. Hay muchas. Sí, me dicen que mi moderadora, a quien agradezco, me dice si puede responder después. Sí, se puede responder después. Entonces, pero quiero decirles lo siguiente. Las preguntas que son más instantáneas y que puedo responder ahora, las voy a responder ahora. Las preguntas que podemos responder después, las vamos a responder después. O bien las preguntas que voy a dejar algunas preguntas pendientes porque probablemente las vamos a abordar en el siguiente ciclo. En el siguiente ciclo ya vamos a empezar a trabajar con videos, con otro tipo de documentos, ¿cierto? Un poco más sofisticando. La idea de esta primera interacción es que usted conozca la plataforma, sepa cómo crear una clase, sepa subir archivos, utilice la biblioteca y cree una asignación sencilla, en este caso un archivo. En el fondo es el manejo de archivos lo que estamos viendo ahora. Como, si usted se fija, yo en una buena idea, aunque no es técnicamente necesario, una buena idea es mantener todo en la biblioteca. Y entonces lo que usted hace es ir enlazando documentos después, ¿ya? ¿Por qué? Porque de esa forma queda un poco más íntegra el aula, sencillamente, ¿sí? Todo lo que está ahí, todo lo que está en la biblioteca es lo que usted está trabajando dentro del aula. Entonces, déjeme ir viendo las preguntas. ¿Sirve cualquier correo para ingresar a una clase? Sí. ¿Cómo hacen los alumnos para resolver la guía de suelta? Lo acabo de mostrar. Diferencia y ventajas comparativas. Como digo, el tema del video es lo único que a mí me hace ruido aquí. ¿Se puede agendar una actividad por calendario? Sí, tal como la mostramos. Si estoy agendando con fecha 31 en la parte del calendario, me va a aparecer que está con fecha 31. ¿Sí? ¿Se puede indicar el tiempo? Sí, porque lo que le estoy diciendo es que es hasta el 29 del 5, ahí aparece, fecha y límite 29 del 5 a las 11:59. ¿Cómo suben las guías? Bueno, en este caso, como es una guía que está en Word, la suben, contestan sobre Word en el editor de Word, ¿cierto? Y sobre ese editor de Word graban la guía y la suben, tal como lo mostré aquí. Después los alumnos, ¿cómo pueden subir una foto del cuaderno? Si tienen el celular, por ejemplo, le pueden tomar la foto y adjuntar la foto aquí. Si usted se fija, déjeme ver, tendría que hacerlo desde la visual del alumno, pero déjeme ver si puedo. Ya, suponga. Yo no tengo, o sea, hice mi Word o bien lo hice en el cuaderno, lo copié la respuesta en el cuaderno, luego tomé una foto y esa foto me genera un archivo. Entonces, ese archivo yo lo puedo adjuntar aquí. Suponga que lo voy a hacer. Lo voy a hacer así. Estimado profesor, no puedo mandar Word. Así que le adjunto, voy a hacerlo así. Ya. Entonces, no lo puedo hacer en Word, así que le adjunto una foto de mi trabajo y entonces lo que hace el alumno es adjuntar un archivo. Voy a mi imagen, ¿es cierto? Y voy a poner, por ejemplo, voy a adjuntar esta imagen. Solo para adjuntar una imagen, ¿cierto?
que en este caso es una foto. Entonces me queda ahí. ¿Se fija? Entonces yo podría subirlo acá. No habría ningún problema. Técnicamente puedo hacerlo. Entonces, por ejemplo, tomo la foto y lo subo acá. Yo puedo verla. ¿Sí? Y yo puedo verla en este caso aquí o bien la abro. En este caso si la abro me aparece así. Ya podría ser una forma. ¿Tengo alguna otra más? ¿Tengo alguna otra más? Cuando creo un curso, ¿puedo ir tomando clase por clase o es una carpeta general para cada curso? Yo le sugiero hacer una carpeta por curso. Si usted se fija aquí en la inicial, voy a ir al inicio. Aquí yo tengo mis clases. Ahí están mis clases. Por ejemplo, tengo una clase de matemática que era... Esta clase de matemática, si usted se fija, es una copia de la que les acabo de hacer ahora. Ahí hay una guía, ahí está hay un audio, ahí hay una otra guía, y ahí hay un chequeo de acceso. Está en ese orden, ¿cierto? Entonces yo podría tener más de una clase aquí, pero yo le sugiero que para cada clase usted se cree su propia biblioteca. Para cada uno de estos, les sugiero que se cree una biblioteca. En este caso, se fija, matemática cuarto básico, ciencia cuarto básico, etcétera, etcétera. Ojo porque esto funciona igual que cuando uno trabaja en un sistema operativo, por lo tanto hay un árbol invertido con todas las carpetas, uno podría ser muy sofisticado, es decir, podría tener, por ejemplo, colocar aquí cuarto básico y después hacer, por ejemplo, así. Mire, voy a crear una carpeta que se llama cuarto básico. Aquí arriba. Ahí estoy. Luego pincho dentro de la carpeta y creo otra carpeta o varias otras carpetas. Entonces, ¿qué hago aquí? Creo una carpeta de lenguaje y creo otra que se llame ciencia, etcétera. ¿Se fija? Y entonces, por ejemplo, dentro de esa, de ciencia, voy subiendo mis archivos. ¿Se fija? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo ese recorrido en la biblioteca, tengo matemáticas, un momento, déjeme mostrársela a mí. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo, no, cometí un error porque debía haber colocado el cuarto básico fuera. Pero me refiero a que la jerarquía aquí, tengo un cuarto básico, y dentro de ese cuarto básico tengo ciencia del lenguaje, y dentro de ciencia podría dividirlo en guía, podría dividirlo en documento, perdón, etcétera, etcétera. O sea, la jerarquía de los archivos es la misma que usted tiene en un sistema operativo, por lo tanto puede ir armando carpetas, o sea, bibliotecas muy sofisticadas, ¿sí? Entonces, ¿los alumnos pueden ver los archivos que el profesor sube a la biblioteca? Es una buena pregunta, es una excelente pregunta. Mire, lo voy a mostrar directamente cómo lo ven los alumnos. Aquí voy a entrar como alumno. Solamente los archivos que usted le envía al alumno, esos son los que él puede ver. Si usted se fija en la parte superior, está todo igual, salvo algo que se llama mochila. Y la mochila son los documentos que el alumno, cuando el alumno baja el documento, entonces se va incorporando a la mochila. La mochila es la biblioteca del alumno. Aquí dice instrucciones en matemáticas. Y usted dice, ¿por qué dice instrucciones en matemáticas? Yo le voy a decir por qué. Porque, fíjese bien, aquí voy a mi clase. Si yo bajo, por ejemplo, aquí estoy. Si yo bajo este documento, luego lo cierro, y después voy y bajo el documento de ciencias. Perdón. Bajo el documento de ciencia. Lo cierro, entonces. Perdón, aquí cometí un error. Vuelvo. Tomo mi documento, vuelvo. Tomo mi documento, en este caso de matemática, y en la parte derecha del documento dice agregar.
Y aquí dice agregar y agregar a la mochila, ¿sí? Perdón. Aquí estoy cometiendo un error. Ah, es que estoy en perfil. Ah, no estoy en perfil, estoy bien. Aquí estoy. En la parte superior, usted añade este mensaje a la mochila y por lo tanto lo que hace es tomar este documento y colocarlo en la mochila. Entonces, cuando usted accede a la mochila, va a ir viendo todos los documentos que el alumno tiene pendiente. En este caso, la mochila pasa a ser la biblioteca del alumno. ¿Sí? Y entonces, por lo tanto, usted va a poder ver todos los archivos que están adjuntos en la mochila. Ahora, lo que yo le sugiero aquí, es que estoy perdido. Aquí estoy bien. Lo que yo le sugiero es que el alumno vaya desarrollando estas actividades y si tiene algún comentario, alguna cosa, coloque aquí abajo. Porque de así va siendo también público para todos los demás. ¿Ya? Esa es la forma. Después dice, cuando creo un curso, ok. Después se puede indicar el tiempo si lo hice. Tú me puedes hacer una foto. Hay que enviar la invitación a los alumnos uno a uno, no es necesario, basta que usted comparta sencillamente el código o puede tener una lista de correo, como sea, usted lo comparte y los alumnos van accediendo con ese código. ¿Sí? Me parece que ahí hay eso. Déjeme salir y entrar de nuevo a mi visual de profesor. Como le digo, yo tengo dos visuales aquí porque voy jugando un lado a otro. Ahora, yo le sugiero siempre, primero, en este caso yo tengo mi archivo aquí en mi escritorio, tengo mi carpeta que se llama Edmodo, donde voy dejando todo. En este caso, como son pocos archivos, están todos juntos. Pero si usted quiere hacer una estructura de tener los archivos de ciencia o de matemática aparte, o bien las evaluaciones y las guías por un lado, los documentos por otro, o bien tener las guías y las instrucciones juntas, etcétera, etcétera. Y ese mismo estilo usted podría replicarlo en la biblioteca en este caso de la plataforma. ¿Ya? Entonces es fundamental primero antes de empezar a subir archivos, es tener el diseño, es decir, pensar cómo lo voy a estructurar, etcétera, etcétera, qué cosas son las que voy a hacer, en qué secuencia voy a trabajar, todas las cosas que usted hace habitualmente de profesor, ¿cierto? Usted dice, yo tengo mi planificación, yo voy a hacer mi clase, luego voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, entonces todo eso lo tiene que tener, en este caso, en función de la plataforma, lo tiene que tener para que después pueda ir subiéndolo. Una vez que armó la plataforma, ya entonces puede ir haciendo ciertos ajustes, ¿sí? Entonces, la parte previa de armar la plataforma es, para mi gusto, es la parte fundamental, es decir, cómo usted va a estructurar la plataforma, entonces tiene que estar de acuerdo a su diseño, en este caso su diseño pedagógico, o los objetivos que está presentando respecto de cómo quiere trabajar con los alumnos en la plataforma. Una vez que tenga eso, entonces ya empieza a subir todos los documentos, que yo le sugiero, insisto, los suba a la biblioteca, y una vez que los tenga en la biblioteca, ya empieza a enlazarlos y a hacer la secuencia, digamos, como la ruta de aprendizaje de los alumnos. Primero van a hacer esto, luego van a hacer esto, después esta guía, después esta evaluación, voy a poner una encuesta. En realidad la encuesta, lo que les quiero decir con la encuesta es que podría ser una especie de chequeo, ¿no? En este caso, si usted, por ejemplo, pone perdón, estoy aquí abajo. Estoy en otra sala, aquí.
Por ejemplo, lo que le quiero decir es, aquí usted podría hacer una encuesta como un sondeo de preconcepto, etcétera, etcétera, o bien para motivar alguna discusión, etcétera. Entonces quiere introducir un tema, entonces usted hace una pequeña encuesta, luego los alumnos responden a la encuesta, luego hay comentarios, usted abre comentarios, y una vez que abre comentarios, entonces empieza a subir documentos y empieza el trabajo, digamos, de esa sección. Y así va generando ciclo, ¿ya? Me parece que hay un par de preguntas más. Cernit, en cambio, los distintos elementos de la plataforma, es más rígido esto aquí. Si usted se fija, puede eventualmente editar el mensaje. La parte superior derecha está aquí el control, y usted podría editar el mensaje, sí, eliminar el mensaje, o fijar, o agregar el mensaje a la biblioteca, etcétera, etcétera. Ahora, yo le sugiero, siempre es posible corregir, pero yo le sugiero que siempre prevea muy bien los elementos que va a ir subiendo, ¿cierto? Por eso hay que hacer un diseño antes. Y puedo agregar un archivo a la actividad ya señalada. Voy a editar un mensaje, en este caso, ¿cierto? Y yo voy a adjuntar otro archivo. Por ejemplo, voy a adjuntar ese. Ahí quedó. ¿Sí? Entonces, eventualmente, aquí me lo mostró directamente, ¿cierto? Entonces, se ve un poco feo, chistoso y feo. Pero aquí podría tener perfectamente estos dos archivos. ¿Ya? Ahora, ojo con eso, porque cuando usted actualiza una actividad, no necesariamente los alumnos se van a informar. Entonces, igual es bueno, en este caso, yo le sugiero colocar otra actividad en la parte superior. ¿Ya? Bueno, esas eran las dos últimas preguntas que tenía. Entonces, yo creo que estamos casi en tiempo, nos quedan 3 minutos. Y lo siguiente es, en la clase siguiente, como les mostré acá, lo que vamos a hacer en la clase siguiente. Estoy aquí. Entonces vamos a trabajar con la aplicación, mostrando algunos videos y distintos tipos de documentos, e introduciendo ya más complejidad, ¿sí? Por ejemplo, con el tipo de evaluación también, y si podemos ir subiendo algunos otros tipos de elementos, o poder hacer enlaces con algún software en particular, etcétera, etcétera. Esta primera clase solamente tenía que ver con el trabajo de archivos, básicamente con el tema de la biblioteca, y de cómo ir subiendo archivos para ir armando un aula ya que sea una especie de repositorio. Así que solamente me queda agradecer su atención, y los espero en la próxima semana, misma hora, mismo canal. Esperemos que mismo profesor, ¿cierto? Y todas las preguntas que me quedaron pendientes, que fueron pocas, pero igual me quedaron algunas pendientes y algunas que tengo que averiguar sobre, por ejemplo, los términos del copyright aquí y de la autoría intelectual, que me quedó dando vuelta a eso. Todas esas las vamos a responder probablemente o la siguiente semana, o bien por correo directamente a la persona que hizo la pregunta. ¿Ya? Así que de mi parte, solamente quiero agradecer, quiero enviarle un saludo grande a todos, que se cuiden, y agradecer, por cierto, el trabajo que están desarrollando en los establecimientos educacionales. No sé si mi moderadora quiere agregar algo. ¿No? No, agradecer a todos los profesores y profesoras que están conectados. Traté de ir transmitiendo sus preguntas de inmediato, y agradecerles también por la asistencia, y algunas que pueden haber quedado sin respuesta, se las damos durante la jornada. Muchísimas gracias y cuídense mucho.